cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Honor y gloria a nuestros ancestros que siempre nos acompañan. Honor y gloria a todas y todos los mártires de la liberación. Honor y gloria a los caídos en Sencata, Sacaba, El Pedregal. Honor y gloria a los héroes del pueblo que recuperaron la democracia. Te tapo tambe, penato san tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te Puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Retpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos nosotros en este recorrido informativo, en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. En la producción de Así es mi tierra tenemos en Caracas a la teniente de navío Rosario Rodríguez y en mi querida Bolivia a nuestro compañero Jonathan Valdivia. En la dirección y frente al micrófono, como siempre les habla, Alejandro Díaz. Y bien, qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo semanal que con música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro querido amigo Carlos Ponce, quien nos va a adentrar en este género que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, y también a nuestras hermanas y hermanos de Latinoamérica y nuestra linda Bolivia. Hoy disfrutaremos del maestro chuquisaqueño Fidel Torricos y la composición de Miguel Ángel Balda y su obra musical titulada Destacamento Chuquisaca o Destacamento 111. Y con esta obra musical empezamos nuestro informativo semanal. Gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y bien, entramos en materia. Se han constituido 1000 brigadas de médicos, enfermeras y personal de salud para vacunar a niños y personas mayores de edad contra la influenza. La estrategia que tenemos es ir casa por casa. Lo que nosotros queremos es que nuestros padres de familia se hagan responsables con sus niños y podamos otorgar el carnet de seguimiento para realizar la vacuna. Las jornadas de vacunación han tenido presencia en los jardines de infantes, escuelas y colegios. Hay que recordar que la aplicación de la vacuna es totalmente gratuita. Hemos ampliado por instrucción del presidente la edad de vacunación. Antes solo se vacunaba contra la influenza menores de 2 años, mayores de 60 años. Hoy estamos vacunando a todas aquellas personas que tengan una enfermedad de base. Estamos vacunando a todos los niños menores de 12 años. Estamos vacunando al personal de salud. Tras un aumento sostenido de nuevos contagios de influenza, se registró una leve disminución de más de 30.000 casos respecto a la semana anterior. Adicionalmente, se redujo de 6 a 4 el número de departamentos declarados en epidemia. Que Bolivia tiene 4 departamentos que continúan en un comportamiento epidémico de esta enfermedad. Los 4 departamentos en situación de epidemia son Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca. En lo que va de la gestión 2023, registramos 1.520.307 casos. Bolivia continúa arrastrando la pandemia de la COVID-19 con una baja incidencia en las últimas semanas, pero a principios de este año sufrió una epidemia de dengue, enfermedad que aún está en proceso de control.
y desde hace más de un mes soporta la epidemia de influenza que ha provocado lamentablemente más de 230 fallecidos. Se ha dispuesto de más de 2 millones de vacunas para la población de mayor riesgo, pero lamentablemente los índices de vacunación se mantienen bajos. Las vacunas son gratis y están en todos lados, así que por su bienestar y el de los demás, vacúnese. En otras informaciones tenemos que esta semana se llevó a cabo un seminario internacional sobre la manera de afrontar la trata y tráfico de personas en aeropuertos. Según la ONUDC, el 72% de víctimas son mujeres y el 23% de estas son niñas. Lamentablemente, esos datos coinciden con los de Bolivia. Hay estudios de la Universidad en Madrid que nos dice, por ejemplo, que para un niño, para que una persona capte a un niño y que este niño le envíe fotografías, solamente necesita alrededor de 18 minutos un tratante para ganarse la confianza de ese menor, para poder entablar un lazo casi de amistad en ese tiempo. Con la pandemia de la COVID-19 que obligó a encierros prolongados y clases virtuales para los estudiantes, se disparó el uso de Internet y redes sociales, lo que facilitó la acción de los tratantes de personas, a lo que se suman los juegos en línea. ¿Por qué? Porque este juego les permite que puedan tener contacto a través del WhatsApp, a través del teléfono, a través de los chats personales del juego, y eso hace que inmediatamente pueda existir una relación casi privada, particular entre estos dos jugadores, y ya con las habilidades de los tratantes, entonces se hace más fácil a través del WhatsApp por tener ya una entrevista personal, una cita personal. Las prácticas más comunes detectadas en este complejo mundo del tráfico de personas es la explotación sexual y laboral a la que son sometidas las personas captadas. En nuestro país, hacia el lado del Brasil y hacia el lado de la Argentina, se da principalmente la explotación laboral. Hay muchos talleres de costura, principalmente en los que nuestras connacionales son llevadas para trabajar. Pero también existe la explotación sexual. La explotación sexual, que lo que se conoce, lo poco que se conoce lamentablemente, principalmente cuando son llevadas hacia el lado del Perú, que también es una de las formas. Las principales víctimas de los traficantes de personas son niñas y niños de fácil manipulación, sobre todo cuando ya tienen un historial de violencia intrafamiliar. Muchas de ellas han salido porque recibían mucha violencia, muchos golpes, e incluso eran abusadas dentro de sus mismos hogares por sus padres, por sus familiares más cercanos. Entonces, tratando de escapar de esta violencia, tal vez con alguna amiguita en el colegio, alguna vecinita que les habla bonito, que les dice, vámonos, en la calle vamos a estar mejor, ahí vamos a cuidarnos. La primera sospecha de trata y tráfico de personas es la desaparición de personas. En el año 2021 en Bolivia la policía registró 510 denuncias por trata y tráfico, y para el año pasado se estima en más de 700. Las personas en mayor riesgo son mujeres de entre 12 y 18 años. Es un deber estar atentos a todo lo que ocurre con nuestras niñas, niños y adolescentes y qué están haciendo con el Internet. Hay que estar muy pendiente, como decimos aquí, mosca, ojo pelado con eso. Es nuestra responsabilidad preservar la integridad de nuestros hijos e hijas. En otras informaciones tenemos que este 24 de mayo pasado se llevó a cabo un acto con motivo del Día contra el Racismo en Bolivia. Los jóvenes hicieron una especie de campeonato musical de hip hop, todo enmarcado contra el racismo y la discriminación. Más que todo a los padres hay que enseñarles a que sus hijos no discriminen, porque si le hablamos a los jóvenes no lo van a entender, no lo van a hacer. Y mejor es a sus padres. Diferentes discapacidades, religiones o formas de hablar, no se les pueda discriminar por ningún tema, y espero que toda Bolivia siga creciendo y ya no haya racismo ni mucho menos discriminación a ninguna clase de personas. Pese a que la población de Bolivia se declaró mayoritariamente indígena, muy lamentablemente es común la discriminación contra poblaciones indígenas, campesinos, pobres, vulnerables como personas con capacidades diferentes o también por identidad de género, aunque han habido ciertos avances. Decir que tu mamá era de pollera era algo vergonzoso. Yo he tenido compañeros, incluso hasta en la misma universidad, que
no querían hablar de esos orígenes que tenemos, de esas nuestras raíces. Hoy en día la pollera es un símbolo de orgullo que se visibiliza en diferentes espacios y lugares. Nuestras lenguas indígenas, por ejemplo, también están muy presentes. El gobierno del Movimiento al Socialismo puso en vigencia una ley de lucha contra el racismo y la discriminación, cuyos resultados son muy escasos. Desde se ha sancionado la ley 045, hasta la fecha tenemos 3 casos, obviamente con sentencia ejecutoriada. Luego no tenemos avances. Al sancionarse con cárcel los actos de racismo y discriminación acompañados de campañas de concientización, se esperaba que este fenómeno disminuyera, pero el golpe de Estado de noviembre de 2019 reveló un resurgimiento de estos prejuicios por parte de sectores conservadores. También en 2019 nos ha dado una llamada de atención de que no ha sido suficiente, que todavía hay grupos de poder, grupos políticos en el país que utilizan estas armas de racismo y discriminación para generar división, para generar una afrenta contra poblaciones en situación de vulnerabilidad o contra poblaciones que tradicionalmente habían sido excluidas y que a partir del surgimiento del Estado plurinacional ya estaban siendo reconocidas e incluidas plenamente. El 24 de mayo de 2008, en el marco de las movilizaciones para derrocar al presidente Evo Morales, sectores conservadores de la ciudad de Sucre captaron y humillaron a medio centenar de campesinos que simpatizaban con el mandatario. Los desnudaron y obligaron a arrodillarse para entonar el himno de la región y quemar sus propios símbolos indígenas. Ese fue el hecho que derivó en la declaratoria del Día Nacional contra el Racismo y la Discriminación y la aprobación de una ley para combatirlos. Cambiamos de tema. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos nos ha informado que es normal la provisión de combustibles y atribuyó la escasez que denuncian algunos grupos con una campaña de perturbación y especulación de grupos interesados en provocar incertidumbre en la población. Escuchemos a nuestro compañero Freddy Morales, quien nos acerca mayor detalle al respecto. Las denuncias y reclamos sobre una presunta escasez de combustibles, tanto diésel como gasolina, desde hace varios días provienen del departamento de Santa Cruz, el de mayor producción agrícola, donde ahora tiene lugar la zafra de caña de azúcar y considerado el motor económico de Bolivia. Al país le está mintiendo de que no tienen platita para traer la cantidad de hidrocarburos que necesita el país para seguir trabajando de una manera normal con el uso del diésel. Sin embargo, las autoridades del estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informaron que no ha sufrido ninguna alteración el proceso normal de provisión de combustibles. Se garantiza la importación. El despacho se está realizando de manera normal en las plantas de almacenamiento. Entonces queremos aprovechar para llamar a la población, a los transportistas de todos tipos de sectores, para que estén tranquilos. Yacimientos, el Estado está garantizando, uno, el abastecimiento. Por otro lado, los precios. Los precios hoy por hoy se mantienen y se seguirán manteniendo en lo establecido. Las filas de los últimos días en las estaciones de venta de combustibles en Santa Cruz se atribuyen a un proceso de especulación y desinformación. En realidad, la demanda, el consumo de combustibles tiene un comportamiento normal y natural, mismo que se está respetando. No obstante, en días pasados, en este último periodo, ha habido una corriente especulativa muy irresponsable que ha generado una perturbación al comportamiento natural del consumo. Y esto sale por fuera de lo normal. No obstante, el comportamiento normal, de acuerdo a las cifras normales del consumo, está siendo total y plenamente abastecido por YPFB. Para enfrentar la situación se informó de un aumento de los volúmenes diarios de distribución de diésel y gasolina en las principales ciudades del país, con lo que se confía retornar a la normalidad. Considerando esta distorsión que se ha dado, esta perturbación eventual que se ha dado al consumo como producto de esta especulación, YPFB está garantizando a través de un volumen adicional eventualmente para poder garantizar, cumplir con esa perturbación que se ha dado, ¿no? Que es producto de una corriente irresponsable especulativa. El informe oficial señala que en Santa Cruz, por ejemplo, se incrementó la distribución de diésel de 2.800 metros cúbicos por día a 3.000 y en La Paz de 1.600 a 1.800.
Desde inicios de año, los sectores conservadores promueven una campaña sobre el presunto fracaso del modelo económico que aplica el gobierno. Campaña que empezó con versiones sobre una supuesta escasez de dólares, que elevó la demanda, provocó escasez y promueve la especulación en la venta de esa divisa. Y bien, cambiamos de tema para hablarles de cultura. Nuestro compañero Carlos Ponce nos adentra dentro de la importancia del 24 y 25 de mayo de 1809. Gracias, querido Alejandro. Si bien el 25 de mayo de 1809 se llevó a cabo en la ciudad de Chuquisaca un levantamiento ocurrido en contra del presidente de la audiencia de Charcas, quien era el alto tribunal de la corona española, la revolución de Chuquisaca fue el primer movimiento desarrollado por la independencia de Bolivia. Fue en esta primera batalla donde los insurgentes lograron deponer al militar español Ramón García de León y Pizarro para proclamar una rebelión que derivó en una guerra de guerrillas por la independencia, para luego, ya en 1825, nos llevar a la independencia de Bolivia como un país libre y soberano. Pero ¿cuál la realidad de esta independencia para la mayoría de la población? Las personalidades que fueron parte de esta negociación en Chuquisaca solo lucharon por sus intereses, creando así una nueva oligarquía que a nombre de la independencia solo pugnaron por espacios de poder de unas cuantas familias para tomar decisiones sobre muchos que eran el pueblo. Siempre el indígena dueño de estas tierras, por herencia fue doblegado. No desde la llegada de los españoles, sino post-colonización, mal llamada así. Los latifundios en una Bolivia soberana fue latente, llena de abusos, desde corporal hasta lo espiritual, y la eliminación de la dignidad a los habitantes dueños de esta tierra. Si bien se logró algún avance en 1945 con el primer Congreso Indígena, al que el indígena pudiera caminar por la ciudad o la Plaza Murillo, como comentamos en anteriores programas, nunca se tocó los derechos legales reales y justos para los pueblos originarios. Si bien se logró algún avance en 1945 con el primer Congreso Indígena, al que el indígena pudiera caminar por la ciudad o la Plaza Murillo, como comentamos en anteriores programas, nunca se tocó los derechos legales reales y justos para los pueblos originarios. Esa oligarquía encabezada por la Iglesia Católica y la corona española seguía incrustada para sacar provecho de esta tierra que nunca dejaron de explotarla. Con la Revolución del 52 se logra una reforma agraria a medias, porque siempre estas oligarquías priorizaban sus intereses y como tal siempre el rechazo a las naciones originarias, no dando espacio a que como mayoría lleguen a estas élites o lugares de decisiones. Ya a la llegada del gobierno del MAS en 2006, ganando las elecciones de manera contundente, se logra cosas históricas en la que los pueblos originarios estén en la toma de decisiones por un país que se consolidaba como plurinacional. Se iba caminando hacia la consolidación de una asamblea constituyente que el pueblo pedía a gritos, donde realmente el pueblo, con sus representantes elegidos desde sus regiones y sus naciones, iban a decidir sobre una nueva constitución política del Estado, con la cual se iba a consolidar este nuevo Estado plurinacional. Pero la radicalización de estos sectores se sentía venir con más fuerza y de manera frontal, llenos de discriminación y racismo. Oligarquías centradas en Santa Cruz, pero ya no solo por estas élites que manejaban al país, sino también por nuevas logias de croatas, serbios, alemanes, árabes, etc. Es así que en 2008, 50 hermanos campesinos recibieron acciones de racismo e injurias de parte de grupos radicales en la ciudad de Sucre. Acciones de racismo en la ciudad de Santa Cruz, movilizados y mostrando
Ese odio hacia los descendientes de pueblos originarios daban la alerta de que Bolivia estaba frente a un bloque de élites de no permitir a que el pueblo dirigiera su país con un presidente indígena de manera democrática. Bolivia debía caminar al reconocimiento y consolidación de un Estado plurinacional. Es así que el 22 de enero de 2009, el Estado plurinacional fue consagrado con la nueva Constitución Política del Estado y con los antecedentes acaecidos con incidencia a acciones de racismo y discriminación y contando con la Ley 045, cada 24 de mayo se establece el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación en Bolivia bajo la Ley 139. Pero en conclusión, todo este avance no basta para seguir caminando hacia ese encuentro entre bolivianas y bolivianos lejos del racismo y la discriminación. Lo acaecido con el golpe de Estado perpetrado por la Iglesia Católica, las nuevas y las viejas élites oligarcas en el 2019 nos muestran siempre una estrategia de volver al poder contemplando acciones de racismo, injurias y de injusticia. Lo acontecido con el golpe de Estado en el 2019, perpetrado por la Iglesia Católica, las nuevas y viejas élites oligarcas, nos muestran siempre una estrategia de volver al poder contemplando acciones de racismo, injurias y de injusticia ante un pueblo que es la mayoría, pueblo que no dejará de luchar por lo conseguido. Un pueblo que gobierna con sus gobernantes, pero ante todo por ser un Estado plurinacional con soberanía y dignidad. Hagamos una pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. Escucharemos el tema intitulado Guaritay, interpretado por la agrupación Punto Nazca. Nyawis ni pipi mas kasali, tukoy kausay tahay waritan. Nyawis ni pipi mas kasali, tukoy kausay tahay waritan. Kuy kausay tahay waritay. Nyawis ni pipi mas kasali, kuy kausay tahay waritay. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción desde Caracas estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en Bolivia nuestro superpana Jonathan Valdivia. Frente al micrófono y la dirección, quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así. Nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Hayaya!